El presente es un video didáctico para estudiantes del grado sexto. El tema, el español del siglo de oro, cuyos objetivos son los siguientes. Histórico. Identificar los eventos históricos, culturales y sociales que se desarrollaron en el periodo clásico de los siglos XVI y XVII. Literario. Conocer obras y autores de la literatura clásica del siglo de oro. Lingüístico. Reconocer los códigos sociolingüísticos que se generaron en esta época del florecimiento. Como síntesis, este video educativo tratará del siglo de oro del español, periodo del florecimiento del arte y la literatura en España, que coincidió con el auge político y posterior declive de la dinastía de los Austria o Hamburgo españoles. Bienvenidos. El siglo de oro español, sus inicios. Estos inicios están enmarcados en tres grandes características. La primera, el siglo de oro español fue un periodo de florecimiento del arte y la literatura en España, que coincidió con el auge político y posterior declive de la dinastía de los Austrias o Habsburgo españoles. El siglo de oro no se pone fechas precisas y generalmente se considera que duró más de un siglo. Su inicio no sería antes de 1492, finales del siglo XV, con el fin de la reconquista, los viajes de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo y la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija. Políticamente terminó en 1659 con el Tratado de los Pirineos, ratificando entre Francia y España. El último gran escritor de esa época fue Pedro Calderón de la Barca, que falleció en 1681. Y su muerte es generalmente considerada como el fin del siglo de oro español de las artes y las letras. Evolución histórica. La Casa de Austria, los Habsburgos, Carlos V y Felipe II de España. La Casa de Habsburgo, Casa de Austria, fue una de las más influyentes y poderosas casas reales de Europa. Los Habsburgo ocuparon el trono del Sacro Imperio Romano Germánico de forma continuada entre 1438 y 1740. También ocuparon en distintos momentos los tronos del Reino de Bohemia, el Reino de Inglaterra, el Reino de Hungría, el Reino de Croacia, el Reino de Portugal y, como no, el Reino de España. Y a partir del reinado del emperador Carlos V, la Casa de Habsburgo se dividió en dos ramas, una por Carlos V y la segunda por la emperatriz María Teresa I de Rusia. En el siglo XVI está marcado por dos reinados que vienen a coincidir con las dos épocas que caracterizan el reinado en España para la época del siglo de oro. El primero corresponde a la época de Carlos V, primera mitad del siglo, y el segundo a su hija, en la época de Felipe II. Estas dos épocas se caracterizan también desde un punto de vista político, social y cultural de forma diferente. El reinado de Carlos V está abierto a Europa y a todas las corrientes que de ella provengan. Es un periodo donde la influencia italiana tiene una gran presencia. Esto se puede apreciar en poesía, en filosofía, en lo religioso, neoitaliano, neoplatonismo y helenismo. Pero en el reinado de su hijo Felipe II se cierra al exterior y tras la contrarreforma se convierte en el abanderado del catolicismo. Este cierra sus fronteras y dicha conversión católica influirá en todos los aspectos sociales y culturales de la segunda mitad del siglo XVI. Aflora el misticismo, el ascetismo y tendrán el campo abonado para su desarrollo. También en esta época se da un matrimonio muy conveniente. Para 1479 se da la unidad en dos de los reinados, en el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.
En 1492, esta fuerza política y cultural internacionaliza la lengua castellana, continuando en el reinado de Carlos V, donde dio a España el ascenso que necesitaba y su expansión en los nuevos territorios de América. Esta extensión amplió el uso del español, pero en América desgajó conflictos en las propias lenguas amerindias de los territorios conquistados, llevando la lengua y el dialecto a una gran homogeneización. Entramos a la evolución literaria. El castellano, lengua en España. La hegemonía política de Castilla hace que se imponga como lengua en toda la península el castellano, siendo su uso no tan generalizado, pero sí comienza a ser utilizado de forma mayoritaria a mediados del siglo XVI. Para esta época se inició dos corrientes normativas. La primera, la literaria, y la segunda, la generación de un nuevo modelo literario estado desde Madrid en el reinado de Felipe II. Fue para 1492 cuando se publica la primera gramática titulada Gramática de la lengua castellana, escrita por Helio Antonio de Negrita y considerada como la base de toda ciencia, y para 1517 publica su ortografía, dando lugar a una serie de estudios sobre el español por parte de eruditos y gramáticos de la lengua. Negrita dedicó su famosa gramática a la reina Isabel la Católica, y en su labor intervino como latinista en los trabajos de traducción de la cultura biblia políglota complutense auspiciada por el cardenal II. Para Negrita, la gramática se dividía en ortografía, prosodia, etimología y sintaxis. Esta división ha perdurado hasta la Edad Moderna, e igualmente su análisis en las partes de la oración son 8, como son nombre, pronombre, artículo, verbo, participio, preposición, adverbio y conjunción. Y en sus notas personales añade gerundio y nombre participial infinido. Igualmente fue uno de los principales auspiciadores de la imprenta en España. La aparición de este permitió la difusión a gran escala de las obras literarias, así como la divulgación y generalización del uso de las lenguas vulgares, uniendo al alcance de las poblaciones no solamente el gran caudal de obras de nueva creación, sino también el enorme volumen de obras clásicas, tanto del arte literario como del pensamiento filosófico y político, así como el conocimiento de la historia. El Renacimiento español viene a coincidir plenamente con este siglo, dividido en los dos reinados que lo abarcan, la época de Carlos V y la época de Felipe II. La primera se caracteriza por una poesía italianizante, por el platonismo y el helenismo. La segunda por la defensa de los valores nacionales, misticismo y asceticismo principalmente. Podemos establecer el siguiente esquema de la literatura en el Renacimiento. Para Carlos V nace o se preocupa por la lírica renacencista, a cargo de Garcilaso de la Vega. Y para el reinado de Felipe II, aprueba a Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Fernando de Libre. Igualmente, Felipe II apoya mucho la prosa en este siglo, donde se da la novela de representación más novedosa, que es el Lazarillo de Tormes, y la transición que se da ya finalizando esta época de la Edad de Oro a la época del Barroco con Don Quijote de la Mancha. No obstante, habría que señalar que este primer renacimiento español, a principios del siglo XVI, no supuso una ruptura con las formas medievales, incluso teniendo en cuenta el humanismo que surge en el siglo XV. Entre los poetas que lideran una visión hispana de la literatura
sin influencia italiana, habría de tratarse a Cristóbal de Castillejo o escritores como Fray Antonio de Guevara, que mantienen rasgos de la retórica medieval. Sin entrar en valoraciones estilísticas, sí que es conveniente precisar cuál es el estilo de la escritura empleada en este siglo. Este siglo imperante, en el siglo XVI, se puede resumir en el lema "Escribe como hablas", escrito por Juan de Valdés, donde dice lo siguiente: "El estilo que tengo me es natural, y sin afectación ninguna escribo como hablo. No solamente tengo cuidado de usar vocablos que signifiquen bien lo que quiero decir, y dígalo cuanto más llanamente me es posible, porque a mi parecer en ninguna lengua está bien el efecto". Palabras escritas por Juan de Valdés. Sin ser un estilo coloquial, tiene que parecer a un estilo natural, espontáneo, simple y ligero, propio de la época medieval. Escritores ilustres, lírica renacentista. Iniciamos hablando de Garcilaso de la Vega. Nacido entre los años 1501 y 1536. Es uno de los poetas más destacados y emblemáticos de la literatura española del Renacimiento. Como capitán militar y poeta, encarnó el ideal del caballero cortesano renacentista. Nació en Toledo, en la cuna de una familia ilustre, y se educó en la corte. Más adelante sirvió a Carlos y al duque de Alba, y fue nombrado caballero de la Orden de Santiago. Como hombre atractivo, dio mucho de qué hablar en las cortes. Aparte de su matrimonio con Helena de Zúñiga, con quien tuvo 5 hijos, mantenía una relación platónica e idealizada con Isabel Freire, una dama cortesana de origen portugués. Freire eventualmente se casó con otro y murió durante el parto. A ella le dedicó la mayoría de sus versos, bajo el nombre de Elsa. Garcilaso murió en batalla en Niza, en 1536, con poco más de 33 años. En su poesía, a diferencia de otros poetas de la época, Garcilaso de la Vega nunca trató temas patrióticos ni religiosos. El tópico que más le apasionó fue el amor. Conocía bien la literatura clásica y también la lírica italiana, especialmente la de Petrarca, quien dejó huellas marcadas en su obra. Esta influencia se hace evidente en la dedicación de la poesía a una dama y en la idealización del amor, muy característica de la época. A continuación leeré versos de su soneto. Yo no nací sino para quereros. Mi alma os ha cortado a su medida. Por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida. Por vos he de morir y por vos muero. Otros rasgos renacentistas de su obra son la idealización de la naturaleza, referencias a la mitología clásica, como en el soneto 13, que se llama "Dadme ya el brazo envejecido", y en el tema que hizo en Hart Bien en su famoso soneto 23, que se llama "Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa flor". Empleó el verso en decasílabo, el soneto, la lira, la silva y el terceto encadeno. Su lenguaje es claro y prefiere el vocabulario patrimonial, de habla cotidiana a los cultismos. Su obra consiste en 38 sonetos y 3 églogas, así como algunas canciones, epístolas y elegías. Su obra se publicó por primera vez póstumamente en 1543 en el libro Las obras de Boscán y algunas de las ciencias de la vida.
Entramos a mirar otros poetas de la época del reinado de Carlos V, poetas representativos de la Edad Media. Iniciamos con Fray Luis de León, 1580. La poesía de Fray Luis versa sobre lo que debe hacer el hombre para alcanzar la armonía universal, huyendo del mundanal ruido de la sociedad. Imita los temas y las formas de la poesía clásica latina, especialmente de Horacio, aunque únicamente con el fin de ennoblecer la balbuciente lengua castellana. También David de León escribe La Perfecta Casarca. Se inspiró en la Biblia para escribir esta obra en la que trata de las obligaciones de la mujer dentro del matrimonio. Otro escritor representativo de esta época, en 1622, es San Juan de la Cruz. El poema más conocido de San Juan es el Cántico Espiritual. Puede ser entendido en sus aspectos amorosos y místicos, debido a su gran ambigüedad de contenido. Ello es así debido a que el poeta intenta expresar su sentimiento espiritual recurriendo a la poesía petrarquista y platónica, tan en boga en el siglo XVI. Finalmente, hay otra escritora representativa de esta época y es Santa Teresa de Jesús, con su escrito El Libro de la Vida. Teresa de Jesús recurre a su experiencia autobiográfica para hacer partícipe a sus lectores de la comunicación mística con Dios a través de la oración. Sin embargo, la gran dificultad que supone la descripción de este fenómeno inefable hace que sea necesario el uso de multitud de imágenes alegóricas. La prosa. Esta se da en la segunda mitad del siglo XVI, durante el reinado de Felipe II. La prosa castellana continúa diversificándose en sus distintos géneros, aunque la enorme producción literaria de este periodo se puede agrupar en tres grandes categorías. La primera, prosa religiosa; la segunda, prosa didáctica; la tercera, prosa histórica. A partir de estas tres grandes categorías emergen subgéneros literarios, como el diálogo, la epístola, la autobiografía y la crónica de novelas. A lo largo del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII se genera la novela. Esta se establece como el principal género en prosa de la literatura española. Por sus características formales y de contenido, se divide en grandes grupos. La primera, novela idealista. En estas están comprendidas las novelas de caballerías, la novela epistolar, la novela pastoril, la novela bizantina, la novela morisca y el libro de viajes. Y la segunda, la novela realista, donde se da la novela picaresca, con su ejemplo El Lazarillo de Torres. Ya mirando, después de ver los aportes tanto en la parte poética y en la parte de la prosa, vamos a mirar la evolución lingüística. En este siglo comienza a consolidarse la forma definitiva del español, proceso que culminará en el siglo XVII. Los cambios que comenzaron a producirse en la Edad Media se estabilizan. A esto contribuyen varios factores: los diversos estudios gramaticales, la producción literaria y el prestigio que adquiere la lengua dentro y fuera de la península. En su aspecto fonético, a partir del siglo XVI, se da la base del español moderno. Dentro de este aspecto fonético se da cambio en las vocales. Se produce disminución en las vacilaciones de tilde en las vocales no acentuadas. Ejemplo, se prefiere in por el. En vez de decir mandar, se dice bailar.
Se prefiere la U por la O, y en vez de decir cubrir, se dice cubrir. Se produce el cierre de la vocal en I y U, en palabras que después optarán por la vocal media, fenómeno que llegará hasta el siglo XVII, diciendo, quiriendo, uniendo. Dentro de los aspectos lingüísticos también se dan cambios en las consonantes. Ejemplo: desaparición fonética y gráfica de la F, inicial latina que es sustituida por H. ¿Qué quiere decir? La F cambia por la H. Fonemas que formaban parte de la norma cortesana regular. Ejemplo: se decía fallar y pasa a hallar. En Castilla no se pronunciaba ya en el siglo XVI, pero sí en la zona centro de las meridionales con aspiración. Pese a su paulatina desaparición, persiste en la primera mitad del siglo XVI, entre notarios y personal relacionado con la administración, de ahí que en la actualidad de ese siglo persistía el término jurídico fallar junto a hallar. A lo largo de este siglo, la distinción entre los fonemas B y V, que en algunas regiones todavía persiste, tiende a simplificarse en el fonema B, oclusivo biliar sonoro. Se mantienen en la primera mitad del siglo XVI algunos grupos consonantes que ya se habían simplificado en el habla o transformado. Ejemplos: Hop-disiat por cohesión, hop-dog por todo, dup-da por du. También perduran en esta misma época formas vacilantes como san o sa, cien o cien. Simplificación del sistema fonológico medial. Se produce un ensordecimiento paulatino de las sibilantes. Ejemplo: la S, la doble S, la YS y la Y se simplifican en S, fonema alveolar fricativo sordo. La G, J y X se simplifican en X, fonema interdental fricativo sordo. Simplificación de los grupos consonánticos latinos. Ejemplo: se decía conceto por concepto, magnífico por magnífico. Hay otros rasgos meridionales que comienzan a resurgir y podemos señalar, y es que en este tiempo se introdujo el yeísmo, el fonema fricativo lateral de la L, que se transforma en Y o Z. Igualmente, la aspiración de la S final de la sílaba. Comienza la tendencia de la desaparición de la intervocálica procedente de una latina, sobre todo en los participios al y. Como conclusión, el ideal artístico del Renacimiento de la Edad de Oro se basó en la belleza, la proporción y la armonía natural de las formas para escribir. Experimentó una transformación desde mediados del siglo XVI y finales de este, que se manifestó por un progresivo alejamiento de la imitación a los clásicos para acentuarse más al estilo personal del artista. Este cambio culmina en una nueva corriente artística conocida como manierismo, que surgido en Italia tiende a una mayor artificiosidad que refleja la maniera o personalidad creativa del artista. A comienzos del siglo XVI, este movimiento cristalizará en un estilo artístico más refinado y ornamental, con tendencia al desequilibrio y la exageración, conocido como barroco, caracterizado por un mayor subjetivismo del artista en su visión del mundo.